Eh, Muy buenos días. Mi nombre es Anderson Peña, de la clase de macroeconomía. Vengo a exponer qué modelo debe utilizar Colombia para fijar los precios en la gasolina. Eh, bueno, antes de comenzar, como que para dar a entender el tema que les voy a tratar, es sobre un modelo que debemos utilizar como para fijar los precios de la gasolina. Pues ya sabemos que es como complejo hacerlo gracias a que tanto el dólar como diferentes materias primas suben y bajan de precio. Entonces como que no podemos dar como un precio exacto o como fijar un precio sin saber cómo está pues lo del dólar o el precio del barril crudo. Entonces, pues lo que yo pude investigar y como lo pienso pues calcular sería pues de la siguiente manera como les voy a decir. Entonces, un modelo que debemos utilizar es complejo, ya que eso va a ser un cambio de dólar, ya que a veces sube, baja. Lo que podemos hacer es una reducción en costos, en precio, en tanto de CPM y gasolina. Cuando hablamos de reducción de costos, ahí manejamos como el costo de oportunidad, que son los precios de la materia prima, o sea, como reducir en costos en materia prima. Eh, Investigué una cosa, que en 1999 el gobierno regulaba el precio que asumían los subsidios de un modelo parecido a Venezuela, pero se dieron cuenta que no podrían sostener el pago de subsidios por los altos precios del petróleo a nivel internacional, lo que provoca en los meses más adelante su precio fuera alto para reducir esos gastos varios. O sea, lo que quiere decir es que esos subsidios son como unos aspectos a que uno debe pagar. Entonces, eso hace que esos aspectos al producir esa gasolina o esa CPM, pues como que suban, bajen de precio. Entonces como que en esos meses estaban altos y por eso es que el precio de la gasolina subió tanto gracias a esos subsidios o a esas materias primas que llaman. Luego de eso tuvieron que demostrar que el gobierno, los subsidios, el cual implementaron diferentes pagos en donde el gobierno mensualmente varía el precio dependiendo de cómo se mueve en el mercado internacional, donde podemos conocerlo como costo de oportunidad. Como les decía, el costo de oportunidad es como la inversión que se realizan los recursos propios y que hacen que se materialicen en otras inversiones posibles. Lo que llegó a hacer el gobierno fue que puso impuestos pagos mensualmente. O sea, no los puso anualmente para reducir costos, sino mensualmente. Eh, ¿En qué consiste la fórmula? Eh, bueno, lo que yo estoy leyendo es lo que va a salir en la presentación de PowerPoint. Entonces estoy como explicando un poco eso. Entonces podemos decir que a través de esta fórmula podemos evidenciar los diferentes gastos para mantener un modelo donde se promedie el precio de la CPM y la gasolina. A esto se suman los diferentes aspectos para tener en cuenta el precio total del combustible. Entonces a continuación les daré como unos aspectos que hacen que se puedan calcular el precio de la gasolina. O sea, como al llegar al precio total de la gasolina toca pasar pues por algunos aspectos. Y esos aspectos el primero se llama ingreso al productor, que es el valor que se paga, que es el valor que paga el gobierno al proveedor del petróleo. En ese caso pues es Ecopetrol. En biocombustible es el pago del biocombustible que se mezcla a la gasolina. Pues aquí en Colombia es el etanol.
El tercero es el impuesto a la nación o el impuesto territorial. El gobierno se dice, ahí es cuando el gobierno decide gravar, o sea, como colocar un impuesto al galón de la gasolina y de la CPM. El quinto sería la margen de distribución. Se paga la distribución de mayoristas y minoristas. El cuarto es el transporte, es la movilización pues que hacen para llevar la gasolina a diferentes departamentos, municipios, ciudades, bueno, etc. Cada uno de estos aspectos manejan diferentes tipos de porcentajes. Podemos establecer un modelo para fijar los precios de la gasolina. Un análisis que pude hacer y estoy mirando algunos porcentajes pues que dan para la, para el precio total de la gasolina y es pues los siguientes. El ingreso al productor es cuando el dueño de la refinería, en este caso es Ecopetrol, por galón de gasolina CPM, el cual representa el 50% del precio total. O sea, ahí es cuando la refinería es la que produce el petróleo para pues hacer los componentes, la fabricación de la gasolina o de la CPM, pues ahí incluyen diferentes como otras materias primas, donde es como es el etanol, cosas así para la producción de la gasolina. Eh, Perdón, no es el 50%, es el 51% del ingreso al productor. O sea, que ese 51% le entra a la refinería, que esas refinerías, hay dos acá en Colombia, una que queda en Cartagena y la otra en Barranca Bermeja. El biocombustible se calcula en el promedio por la compra del biocombustible, el cual representa el 7%. El impuesto a la nación o el impuesto territorial, acá entra dos impuestos, el impuesto nacional y el territorial, el cual cubren, entre los dos, cubren el 26%. Entonces podemos decir que el impuesto nacional cubre el 13% y el impuesto territorial el 13%. Eso es lo que hace que el impuesto cubra a nivel nacional en diferentes municipios o departamentos y es cuando el gobierno exige que se le cobre un impuesto a los dueños de las estaciones de gasolina. Los márgenes de distribución entra la remuneración de distribuciones de materia prima, que es el 10% del precio total, o sea, cómo llegar a esas personas para que puedan entregar esos diferentes carros llenos de combustible, se podría decir. El transporte, finalmente se movilizan los carros con el combustible, es el cual cubren el 6% total, haciendo la suma entre el 51% del ingreso del productor, el biocombustible el 7%, los impuestos nacional y el territorial el 26%, más el margen de distribución del 10% y por último el transporte del 6%, es un total del 100% que cubre en la producción total de la gasolina. Pues en la diapositiva se ve como un diagrama circular en donde pues se parte como por diferentes aspectos. Pues en la mayor parte pues ese es el ingreso al productor, que es el 51%. Y ya pues como diferentes repartidas en lo porcentaje que acabé de decir anteriormente. Ya por último, las conclusiones. Es como más que todo, no como hacer un modelo, como implementar un modelo, porque es como complicado, o sea, ni el gobierno sabe cómo mantener un precio de la gasolina, y es cuando la gente se queja que por qué tan altos los precios. Lo que debemos hacer es como reducir los gastos de la materia prima, o sea, como llegar a un acuerdo, primero desde la refinería, que es donde se hace el petróleo, desde ahí parte pues para poder hacer como un precio exacto y que no se cobre un impuesto como mensualmente lo hace, sino como anualmente. Ahí se reduciría como el precio
y así pues podría bajar un poco la gasolina, porque ya gracias a eso lo cobran mensualmente y lo que ellos tienen que hacer es como cubrir ese impuesto que pagaron subiéndole el precio de la gasolina. Entonces pues eso puede ser. Ahorita lo que hicieron con lo que está pasando, con lo del COVID-19, o sea, como que el gobierno hizo bajar los precios de la gasolina, pero ¿de qué le sirve? Pues si los carros no pueden salir, o sea, son como estrategias que maneja el gobierno, pues para facilitar como un ingreso, pero pues no lo están haciendo porque los carros no pueden salir. Es más que todo por la circunstancia que lo hacen, o sea, si ese precio se manteniera todos los años, o sea, la gente no se quejaría por el elevado o el aumento del precio de la gasolina. O sea, bajó 1.200 pesos el galón. Entonces, a esos 1.200 pues como que los dueños de las bombas no les facilita porque le van a seguir cobrando ese impuesto mensualmente. Entonces, es como más que todo, es como reducir costos, llegar como a un acuerdo, a un precio estable, para así poder, pues, como facilitar un mejor precio o un mejor precio o, o caracterizarse como en un precio exacto. Bueno, eso es como lo que quería tratar y espero que les haya quedado como entendido y nada, muchas gracias.